saludándonos, charlando sobre la salud, cómo conservarla y cómo cantarle retruco a las enfermedades. Miren, hoy tengo ganas de conversar de dos temas relacionados con la salud de los trabajadores. Son temas muy importantes que a veces permanecen invisibilizados, entre otros temas que parecen de mayor arraigo en el interés de las personas, pero yo creo que es importante que sepamos un poco más de qué problemas nos trae nuestro trabajo en nuestra salud. Todos necesitamos trabajar, pero hay que tomar algunas precauciones para que el trabajo no nos enferme. Miren, por ejemplo, hoy les quiero hablar del ruido. El ruido, uno de los temibles enemigos de los trabajadores y las trabajadoras, particularmente los trabajadores, digo, por las tareas que realizan. Miren, el ruido, yo diría que es un especialista tipo boquetero que taladra los tímpanos y llega a la caja fuerte del oído, arrebatando su precioso contenido de melodías y mensajes. ¡Pah! ¿Cómo estoy hoy? Qué porquería, ¿no? ¿Y cuánta gente va dejando en el trabajo a aquel muchacho que un día entró por la puerta grande, esperanzado, para dar paso, tiempo más tarde, a hombres y mujeres a los que las canas y las arrugas se les arriman demasiado pronto? ¿Quieren que charlemos sobre el ruido? Vamos. Cuanto más conozcamos sobre él, mejor le sacaremos la careta. Pero antes de meternos con él, echemos un vistazo sobre nuestros oídos. Esa maravilla que comienza en el caracol de la oreja y se va hacia adentro, misterioso, húmedo, sutil. Y gracias a nuestros oídos podemos sentir, escuchar, comprender mucho de lo que pasa a nuestro alrededor. Eso lo sabemos todos y podemos comunicarnos unos con otros. Casi nada. Pero también hay que saber que el oído tiene una partecita que sirve para mantener el equilibrio. Gracias a la información que el oído, la parte más de adentro, manda al cerebro, el cerebro ordena los músculos, los nervios, las articulaciones y mantenemos el equilibrio. En esta tarea, el oído trabaja en equipo con los ojos y con el cerebelo, que algún día vamos a hablar del cerebelo. Y acá vamos a invitar a los sonidos para decir algo sobre ellos. Son vibraciones que salen de un instrumento musical, de la garganta de los seres humanos, de atrás de las nubes cuando llueve, el sonido. Es una forma de energía. Esto quiere decir que a mayor energía, más fuertemente golpean nuestros tímpanos esas vibraciones. A eso le llamamos la presión o intensidad del sonido. Y la fuerza, presión o intensidad de un sonido se mide en decibeles. El oído humano está preparado para bancarse hasta 80 decibeles. Por arriba de los 80 decibeles, el oído sufre, empieza a enfermarse. Mucho más todavía si esa presión de 85 o 90 decibeles escorcha durante horas, por años. En muchas fábricas esta historia se repite permanentemente. Aunque hay protectores auditivos, bien sabemos que no es tan sencillo frenar al ruido de la fábrica. Miren, yo tengo algunos ejemplos. Esto lo investigué hace un tiempo, pero me imagino que mucha gente seguirá compartiendo esto. ¿Cómo se producen 85 decibeles? Quiere decir 5 más. En un torno para metales, en el acabado de maderas, en la soldadura mineral. ¿Y cómo se generan
90 a 95 decibeles, con un taladro neumático, una laminadora de cartonaje para cajas, una impresora tipográfica, un generador de 50 kilovatios. ¿Y cómo podemos pasar a 100 decibeles? Limpieza con chorro de arena, un martillo de fragua, remachadora hidráulica, cepilladora y devastadora de madera. Los 115 o 120 decibeles aparecen en vertederos de productos o tolvas. Por ejemplo, me decía un trabajador hace un tiempo, hace unos años, un trabajador de Siderca, que esta es la intensidad del ruido cuando cae la chatarra en el horno, me contaba él, porque acá en las consultas médicas siempre aparece el tema del trabajo. Yo lo pregunto, a la homeopatía le interesa muchísimo dónde trabaja la persona y qué sufrimientos puede tener. Y bueno, y después de los 120 decibeles estamos por encima del llamado umbral doloroso. Ahí el ruido hace doler, es como una trompada sobre el oído. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, pero si el oído humano tolera 80 decibeles, como decíamos hace poquito, antes de comenzar con los ejemplos, y por encima de los cuales tenemos traumatismo sonoro, traumatismo acústico, bueno, llegar a 85 decibeles no ha de ser para tanto. Pensar así es un error y es un argumento que muchas veces se maneja para no gastar dinero en mejorar las condiciones de trabajo. Pero la ciencia dice que cada 3 decibeles que aumenta la intensidad del ruido, se ha duplicado la fuerza para dañar. O sea, 83 decibeles es el doble de fuerte que 80. 86 decibeles es el doble de fuerte que 83. 89 decibeles, seguimos subiendo, es el doble de fuerte que 86. Y así podemos continuar. En resumen, existen numerosas oportunidades dentro de un establecimiento industrial, en algunos más que en otros, y en algunas secciones más que en otras, pero hay muchas oportunidades para ir quedando sordos. Sin embargo, esto no debiera ser así, porque aunque es cierto que nuestro oído envejece, igual que nuestro páncreas, nuestros riñones o nuestra nariz, la audición, que no ha sido atormentada por una continua exposición al ruido o dañada por enfermedades, debiera ser suficientemente buena como para oír cualquier comentario hecho en una conversación y disfrutar de la música o servir de aviso si algo peligroso se nos avecina. Y si bien distintas enfermedades son la causa de pérdida auditiva en muchos casos, hoy sabemos claramente una verdad, que el ruido en el lugar de trabajo, el ruido, ese sonido excesivo, altanero, indeseado, es la principal razón de la pérdida del oído, de la salud del oído. Y esto a tal punto es cierto que cuando se hace una prueba a un número grande de personas y después se agrupan los resultados por ocupación, bueno, los trabajadores industriales siempre están en el fondo, mientras que los profesionales, los empleados de comercio, se ubican en la parte más elevada, los que tienen menos deteriorado su oído. La causa, como ya lo dijimos, es el permanente machacar sobre las estructuras nerviosas del oído interno. Es importante compartir con ustedes, a ver qué les parece, las dolencias de un hombre que juega el cuero en una de las tareas más desagradables que se puedan conocer. Es un trabajador, un hombre,
nunca vi una mujer haciendo este trabajo, un hombre moreno, siempre es un hombre de tez morena, que ni miramos. Cuando pasamos a su lado tratamos de acelerar el paso mientras cuidamos que no nos vaya a saltar un cascotito a los ojos. Incluso he escuchado gente que como con bronca y junando, critican a este hombre como si él se complaciera de fabricar tanto bochinche. Ese hombre es el que está rompiendo el pavimento con el martillo neumático. Y una tamaña herramienta que también sirve para demoler paredes, pulverizar cimientos o descuartizar el hormigón. Alguien lo tiene que hacer. Y ahí está el hombre, suelto de ropas, suelto de cuerpo, afirmándose en esa máquina que se sacude como una coctelera. Según explican los entendidos, atención, el martillo neumático puede utilizarse siguiendo 3 formas. Hacia abajo, el 95% de las veces, hacia arriba, 1%, y en la horizontal, 4%. Cuando son estas modalidades hacia arriba y en la horizontal, que es el 5% de las veces, el martillo se encuentra generalmente agarrado por una cuerda y el operador, el obrero, lo guía y lo mantiene con buena orientación, apoyándolo en su pecho. Se habla de carga dinámica, un término técnico, cuando se quiere señalar la medida del impacto, y es muchísimo mayor la carga dinámica si la empuñadura del martillo es apoyada en el tórax. Es muchísimo mayor que si el equipo es mantenido alejado con las manos, en el 95% de las veces. Lamentablemente, las leyes argentinas se quedan cortas en materia de protección del trabajo, del trabajador. Y con respecto puntualmente al trabajador del martillo neumático, las cosas son más dramáticas, ya que solamente hay normas para cuidar al que está expuesto, solamente hay normas para cuidar al que está expuesto a vibraciones longitudinales. Esto es una persona trabajando sobre una plataforma vibrando, sin atender demasiado a los otros tipos de agresiones que recibe el cuerpo humano. En torno a esto, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, clasifica 4 categorías de vibraciones, de menor a mayor. Las vibraciones de muy baja frecuencia, por ejemplo, la gente que se descompone viajando, pueden tener náuseas, vómitos. En general, la ciencia concuerda que esto pasa por la acción de la aceleración sobre el oído interno. Otras vibraciones, ahora podríamos decir de baja frecuencia, producen lumbago, trastornos del nervio ciático, dolores del cuello, dolores punzantes en los discos intervertebrales, y al cabo de cierto tiempo de exposición a estas vibraciones, una persona que antes gozaba de buena salud la va perdiendo. Y a medida que aumenta la frecuencia de las vibraciones, el problema ya se transmite por las manos y los brazos, sometiendo a las articulaciones, los huesos y los músculos a una presión muy fuerte. Y por último, las vibraciones de frecuencia más alta van produciendo enfermedades progresivamente más graves, lesiones en las manos, en las muñecas,
en los antebrazos y en los brazos. También en este momento aparecen trastornos vasculares, es decir, de los vasos, los vasitos que alimentan cada célula de las extremidades superiores. Y si las vibraciones son altas, pero muy altas, aparecen perturbaciones en la sensibilidad de los brazos. Ahora bien, atención a lo que viene. Un fenómeno